Asiria, era la capital de Asiria, Nínive. Una ciudad en la que había más de 150,000 personas. Y Dios le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a decir. El mensaje es que en 40 días la voy a destruir. Y lo que sale de la boca de Dios, ¿se cumple o no se cumple? ¿Ah? ¿Qué dice Josué? ¿Se cumple o no se cumple? Lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿se cumple o no se cumple? Siempre se cumple. Solo que a veces el Señor detiene un juicio y lo posterga para otro momento, pero su palabra se cumple. Y el Señor le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella, porque es una ciudad tan pagana y perversa que no distingue ya entre su derecha y su izquierda. O sea, son como los animales. El pecado los ha cautivado, el pecado ha cegado su entendimiento y ellos andan por instinto, ya no usan ni siquiera la razón. ¿Verdad que así está la sociedad actual? Cada vez se hace más bruta la sociedad, ¿o no? Voy a usar otro término bíblico y a algunos nos asusta. Cada vez hay gente más estúpida. Eso se llama estupor. Y Judas dice que Dios le ha dado a algunos espíritu de estupor. O sea, hay gente tan que ya no razona. ¿No es eso la generación que nos tocó vivir? Una sociedad perversa, adúltera, pecadora, impía, desobediente a autoridades, desobediente a sus padres, desobediente a Dios, amadores de sí mismo, como dice Timoteo, aman más los placeres y el deleite, quieren venir los domingos a la iglesia y escuchar una palabra, pero seguir viviendo como les da la gana el resto de la semana. Esa es la generación en la que usted y yo nos ha tocado vivir. Pero todavía, mis amados hermanos, esta generación todavía tiene esperanza. ¿Y sabe cuál es la razón de la esperanza de la sociedad? Que usted y yo todavía estamos aquí. Porque en el momento en que Dios arrebate la iglesia, se soltará todo el potencial de los infiernos para destruir la raza humana. ¿Ha leído usted eso en su Biblia o no? Es más, hay demonios que todavía no han sido sueltos. Por eso la Biblia dice que lo que viene para este mundo es una gran tribulación sin precedentes, como nunca en la historia de la humanidad se ha dado. Vaya, hermanos, si ahorita estamos viendo cosas espeluznantes, cuánto más, hermanos amados, cuando suene la final trompeta y los que están preparados, nos iremos con Cristo. Esto es suficiente razón para que nosotros hagamos una minuciosa investigación acerca de cómo vivimos delante de Dios. Y así llega el profeta y le dice: Nínive, y entra a la ciudad y se pone en la puerta de la ciudad, porque antes habían puertas para entrar a una ciudad, había muros y una puerta. Por eso el Señor utiliza aquella analogía, mi amado, de que es más fácil entrar un camello por la aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso tiene una implicación. No significa que un rico no pueda entrar al reino de los cielos, sino el que ama la riqueza más que a Dios. Y él se pone en la puerta de la ciudad como que si estuviera entrando a los guidos y se pusiera voz en cuello a decir: el Señor dice que en 40 días los guidos será destruido. Pero ¿sabe qué hace este muchacho religioso, fanático? Perdió la perspectiva de la gracia de Dios, como a veces nos pasa a nosotros.
que nos encanta estar enjuiciando y señalando a la gente. ¿Usted conoce a alguien así? No, qué dichosos. Porque hay gente que está dedicada solamente a ver la debilidad del hermano. Yo prediqué eso un día de esto. Si usted no lo vio, se lo perdió. Porque hay gente, mi amado, que quiere quitarle la estilla del ojo al hermano, pero él tiene, mi amado, un poste de luz zampado en sus dos ojos y no puede ver sus propios errores, pero se dedica a juzgar al que tiene una estilla. Por eso la Biblia dice: no juzguéis y déjele ese juicio a Dios. Porque dice Santiago que si usted está enjuiciando a un hermano, usted está diciendo que usted está por encima de la ley y que está al mismo nivel de Dios. ¿Y sabe quién hizo eso una vez y fue destituido del reino? Satanás. Así que deje al diablo, ya tiene bastantes demonios y no ocupa otro más. ¿Están conmigo? Ustedes querían que yo les hablara bonito y salieran de aquí brincando. Bueno, van a salir brincando. Yo espero que sí. Y Jonás se sienta a decir y a esperar que caiga fuego del cielo y consuma, Catherine, toda esa población. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo: Dios es rico en misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Resulta que el rey pagano de Nínive se da cuenta y se arrepiente de la condición social y se humilla delante de Dios y convoca a ayuno y a oración a toda la ciudad. Y hasta meten ayuno a los animales. Vea usted. ¿Usted sabe lo que es poner un animal en ayuno? Viera, yo cuando estoy en ayuno, hermano, yo rujo. Me ruge todo, la panza. Bueno, y él pone a toda la ciudad en ayuno y se arrepienten. ¿Y sabe qué hace Dios? Detiene el juicio sobre ellos. Y Jonás se chivea y le dice: yo sabía que tú eras justo. Vea qué buen cristiano, ¿verdad? Yo sabía que eras un hombre, un Dios misericordioso, que te dueles del castigo, que si alguien te pide perdón, claro, si él estaba en la barriga de la ballena llevando disciplina por su cabezonada, y ahí sí clamó misericordia, porque cómo nos gusta que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que a otros se lo lleve el diablo. Pero estoy hablando de gente que yo conozco muy lejos de aquí. Y resulta que el Señor perdona esa ciudad, y esa generación, mi amado, pasan 100 años. Grave eso, 100 años. Y el Señor extiende su gracia y no consume. Pero ellos y la generación que empezó a crecer se corrompió con Dios, contra los principios, y empezaron a hacer el mismo y peor pecado de los padres, porque las generaciones se van corrompiendo más y más. ¿No es cierto? ¿Qué irán a ver nuestros nietos, hermano? Que Dios tenga misericordia de todo lo que estamos viviendo. Y resulta que entonces el Señor levanta a otro profeta llamado Nahum de Elcos, y Nahum significa consolador, y Elcos significa vigor de Dios. Y Dios envía una palabra de juicio, o retoma la palabra y le dice que Él va a erradicar a todo Nínive, porque es una tierra pagana, como Dios ya ha decretado juicio sobre el mundo entero. Este mundo se está acabando. Está llegando a su epílogo y está llegando a su final. Y Dios levanta a Nahum, pero Dios nunca ha enviado un juicio sobre la tierra si no rescata lo suyo primero. Nunca. Desde los tiempos de Noé, aún desde Abraham. Por eso Dios levanta a Set, y a través de la generación de Set, mi amado, libera una familia, que es la familia de Noé. Y así sucesivamente, cada vez que el Señor estableció un juicio y lo cumplió,
siempre rescató a su remanente fiel. Y nos acordamos de lo que sucede en Sodoma y en Gomorra. ¿A quién saca Dios? A la familia de Lot. Y si no le apuran, se los lleva a quien los trajo. Y se le quedó la doña, ¿verdad? Por desobediente. Es que hay doñas desobedientes en otro lado que yo conozco. Pero también hay esposos que, ayúdenme a decir, hermanos, ¿verdad? A ver, las hermanas digan amén o ayayay. Y ahora el Señor le dice a Nahum: Nahum, yo voy a cumplir mi palabra que le di a mi siervo Jonás, pero mi remanente nada ni nadie lo podrá tocar. Y es aquí donde yo quiero dejarles esta palabra. Número 1, hermanos, Dios es bueno. Dígalo conmigo. Dios es bueno. ¿Cómo? Dios es, otra vez, Dios es bueno. Le pregunto, ¿te ha fallado Dios en este tiempo de pandemia? No estoy diciendo que te haya eximido de la aflicción. No te estoy diciendo que te haya eximido de la angustia. No te estoy diciendo, mi amado, que a la postre hemos perdido alguna estabilidad. Puede ser que nuestros ingresos se han limitado. Puede ser que inclusive nuestra jornada laboral se ha fraccionado. Puede ser que nuestras ventas, Yenori, los que son empresarios, puede ser que se hayan visto disminuidas. Pero te pregunto, hasta aquí, ¿Dios contigo ha sido bueno? Voy a repetir otra vez. Dios contigo, con todo y eso, ¿ha sido bueno? En Isaías capítulo 5, nada más guárdelo ahí en su CPU. El profeta dice, hablando de un canto para con Israel: voy a cantar el cantar de mi amado a su viña. Y lo vamos a relacionar con que Dios es bueno. Tenía mi amado una viña y la puso en una tierra fértil y la cercó, la despedregó y puso, ¿qué? Una torre. Te pregunto, el que Dios haya escogido una viña llamada Israel es un acto de misericordia y no méritos. El que el Señor la haya despedregado significa que quitó toda la maleza y la suciedad que había ahí. Eso es purificación. Y haberla cercado tiene que ver con protección. Y haber levantado una torre significa que estableció el reino de Cristo en el corazón de Israel. Y la Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor, para que a Él corra el justo y sea levantado. Pregunta: ¿habrá algo que a Dios se le haya olvidado sobre tu vida que evidencie que Él no es bueno? ¿Habrá algo? ¿Será que Dios perdió de vista algo en este proceso? ¿Será que en algún momento Dios te ha abandonado? ¿Será que Dios te dio la espalda? ¿Será que a Dios se le olvidó que usted respira, que usted come, que usted viste, que usted calza, que usted necesita un techo? Pregunta: ¿habrá algo que haya olvidado Dios? Pero resulta que Israel, dice el profeta, que el Señor esperaba de ellos que dieran uvas. Pero la respuesta que Israel le da al Señor es una respuesta totalmente adversa y en oposición al principio del amor de Dios para con ella.
Y dice la palabra que él esperaba recibir uvas, e Israel le dio uvas silvestres, o sea, agrias. Te pregunto, ¿verdad que aún en medio de nuestra infidelidad Dios ha sido fiel o no? Dios es bueno. Te sane o no te sane. Porque, mis amados, a nosotros se nos ha vendido por muchos años, y quizás las últimas 2 décadas, un evangelio muy light, un evangelio de hedonismo, de placer. Tienes que estar bien, tienes que soñar, tienes que planear, y eso es una mentalidad de acumular, acumular, acumular y acumular. Y esa es la filosofía del mundo. Nos está llevando la trampa en el país, pero hay que comprar un tren para que nos lleve el tren mañana. ¿Qué es eso? Una mentalidad obsesiva por adquirir. ¿No es mejor pedir ese préstamo y hacer producir la tierra e invertirla en los agricultores y que haya alimento en la casa de todo Costa Rica? Y eso genere fuentes de empleo. Y si los bandidos de otros países no quieren traer el arrocito, aquí hay tierra bendecida por Dios para producir arroz. Pero como tenemos a Pinky Cerebro, hay que orar por él, ¿verdad? Pero eso no significa que no vamos a decir la realidad. Pastor, pero ¿por qué la gente muere si Dios es bueno? Por lo mismo. Porque Dios es bueno, pero no el hombre. Y está establecido que todos los hombres vamos a morir, con COVID o sin COVID. Hay gente sana que está muriendo, no tiene nada y está muriendo. ¿Significa que Dios no es bueno? No. Significa que tenemos que morir. Y lo otro es que algunos por irresponsables se han adelantado. Eso también ha sucedido. Pero dice Job que Dios le ha puesto un límite a la vida del hombre. Ni siquiera Satanás puede terminar con la vida de ninguno de nosotros si Dios no lo permite. ¿Sabía eso, hermano? Uy, es que a mí me han dicho que si me meto en ayuno el diablo me mata. ¿Quién dice eso? Esos son cuentos evangélicos que nosotros mismos hemos generado. Es que si me bautizo, se me van a venir todas juntas, ya están encima suyo. Más bien el bautizarse y alinearse con Dios te va a hacer un hombre y una mujer caminando en victoria por encima de las obras de Satanás. Eso lo dice mi Biblia. Pero Dios es bueno. Lo segundo que le dice el Señor a Nahum es que Dios es fortaleza para el día de tu angustia. El Señor no te está eximiendo de los momentos de angustia, pero que Él tiene como garantía fortalecerte. Y dice Isaías capítulo 43: así te dice el Señor: yo te compré. Oiga eso. Yo te compré. Yo te redimí. Y te puse un nombre que no es el nombre que te dieron tus padres al nacer. Es el nombre que yo te puse cuando te compré. Y ese nombre es: mío eres tú. Y aquí está la promesa. Por eso Él es fortaleza para nuestra angustia. Porque Él dice: vas a pasar por el fuego. ¿Hay alguien aquí que quiere pasar por el fuego? Levante la mano. Pero vas a pasar.
Ve, ahí hay un hombre de fe. ¿No es cierto que hemos pasado por el fuego muchas veces? Y seguiremos posiblemente pasando. Hermanos, el evangelio es impopular y va contracorriente. Eso significa tensión, fricción, adversidad, lucha. Y el Señor nos dice que vamos a pasar por el fuego. Pero como Él es fortaleza en el día de la angustia, Él dice que ese fuego no nos quemará. El Señor nos dice que vamos a pasar por las aguas impetuosas. Y muchas veces van a superar quizás nuestras capacidades. Pero aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Porque el Señor, el Santo de Israel y el formador tuyo, ha prometido estar contigo en toda la adversidad de tu vida. ¿Usted dice amén por eso? Y por último, hermanos, el Señor dice, escuche esto, que aunque Él es bueno y que aunque Él es fortaleza en los momentos de angustia, si hay algo que Él sabe medir, clasificar y determinar, es el hombre y la mujer que verdaderamente le son fieles a Él. A Dios nadie lo engaña. Usted y yo no compramos a Dios ni por una ofrenda ni por un diezmo, ni por una obra, ni por un talento, ni por una apariencia, ni por una costumbre, ni por una religión. Porque si hay algo que Dios conoce de ti y de mí, es el corazón. Y el Señor le dice a Nahum, Nahum, Dios es bueno, es fortaleza para el que está en angustia, pero también a Dios nadie lo engaña. Él conoce quienes confían en Él. Y en el capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés hace un pronunciamiento hacia Israel y les recuerda la fidelidad de Dios, porque la mayoría de nosotros tenemos una mente cortoplacista y tenemos una muy débil memoria histórica. ¿Verdad que cuando estamos en aflicción nos hemos olvidado muchas veces de las grandes victorias de ayer? ¿Verdad que cuando estamos comiendo a dos cachetes, ¿alguien come a dos cachetes aquí? Yo muevo las dos quijadas. Usted no ha visto un león con hambre. Pero cuando hay escasez en la mesa, ¿será que nos olvidamos de lo que ayer hizo Dios? Pues esa es una tendencia humana. Y resulta que Moisés le dice a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y cómo Dios te anduvo durante 40 años en este desierto. Y tu calzado nunca se gastó. Y tu vestido nunca se dañó. Y aun cuando tuviste hambre, Dios hizo milagros creativos extraordinarios. E hizo descender maná del cielo, cual ni siquiera tus padres nunca habían visto en el camino. Y aunque Dios te hizo tener hambre y ser afligido y tener momentos adversos, había una razón y un propósito. Razón y propósito, razón y propósito. Era que Dios quería saber lo que había en tu corazón. Porque una cosa es muchas veces el hombre cuando lo tiene todo, y otra es el hombre cuando le falta todo. Es que Dios sabe cómo medir verdaderamente a sus hijos. Mis amados hermanos,
Yo no sé qué falta todavía por ver. Yo no sé, mi amado, cuándo será el final de este proceso que usted y yo estamos viviendo, porque esto no ha dejado a nadie por fuera. Todos estamos viviendo los embates. Pero de algo estoy seguro, hermanos. Como le dijo el Señor a Israel, cuántas veces quise trasladarte como el águila en mis brazos, cuántas veces quise abrigarte como la gallina cuida sus polluelos. Pero también, mi amado, el Señor, llorando, Jesús llorando a las puertas de Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cuidarte como esa gallina, pero desperdiciaste y no te apercibiste del tiempo de mi visitación? Hermanos, yo no sé qué falta para efectos del mundo, pero para efectos del creyente, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nosotros no podemos tener la esperanza puesta, mi amado, en las cosas que nos están rodeando. Colosenses capítulo 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois. Mis amados, termino diciéndoles de que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo bueno, Anita. Dios sigue siendo bueno. Mana Cinia, Dios sigue siendo bueno. Mana Yenori, Dios no cambia. Su naturaleza es la misma. Mana Adriana, Dios es bueno. Y Él será tu fortaleza en la angustia. Yo no sé qué nos falta todavía de pasar o experimentar. Dios ha garantizado ser tu fortaleza en tu angustia. Pero también Dios está probando tu fe y la mía y nuestro corazón. Te pregunto, ¿cómo hemos pasado este examen de 6 meses ya? ¿Cómo está este examen? ¿Será acaso un tiempo de purificación que Dios está permitiendo para la iglesia? ¿Será que Dios ha permitido, dentro de sus muchos propósitos, también tomar esta experiencia para depurar el corazón del creyente? ¿Qué hubiera pasado si hace 6 meses no hubiera entrado una pandemia, sino que hubiera sido el rapto? Es una pregunta que debemos de hacernos. No lo sé. ¿Estaríamos aquí haciendo cultos o estaríamos con Él? Porque hay gente que se va a quedar y van a ir a los templos. Por dicha yo no voy a estar. Ahí voy a dejar una foto para que se consuelen. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Hay que ordenar nuestra vida hoy. Hoy es el tiempo de ordenar nuestros pasos. Estoy agradecido con Dios porque mi hermana Marlene hoy se reconcilió con Dios. Marlencita, ¿cuánto le da un aplauso a Marlene? Yo quiero que cierren todos sus ojitos así como están. Todos con sus ojitos cerrados. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien en esta mañana que no está seguro de que si Cristo viene en 1 minuto o en las siguientes horas, entraría al reino de los cielos? ¿Hay alguien que no está seguro de eso? Y que levante su mano, solamente un momentito. ¿Estás convencido de tu salvación? Levante su mano si usted no está segura o seguro de su salvación.
Y a esas personas que han levantado su mano, yo quiero que oren conmigo. Pueden bajar su manita ya. Ya yo las vi. Y yo quiero que usted ore conmigo y diga ahí en su mente y en su corazón: Señor Jesús. Vamos, digámoslo todos, hermanos. Ayudémosles a ellos. Señor Jesús, hemos oído tu palabra y por ella entiendo que la única forma de alcanzar la salvación y la vida eterna es caminando en obediencia a tus principios y a tus estatutos. Y yo reconozco, Señor, que yo he caminado contrario a tu voluntad y que he sido desobediente, que te he dado la espalda y que he sido rebelde al llamado de amor que tú has hecho conmigo. Yo soy como esa viña que, a pesar de que tú me has puesto en una ladera fértil, que me has despedregado, que me has cercado y has puesto un muro protector, y que has traído a Cristo como esa torre, yo no te he dado el fruto correcto, te he dado un fruto agrio, amargo, silvestre. Pero hoy, Señor, me vuelvo a ti, al pastor de pastores, al Rey de reyes, al Señor de señores, al pastor de mi alma, al obispo de mi alma, y te pido que me perdones. Y te pido que me limpies con tu sangre, que arranques de mí toda contaminación, toda perversión, toda desobediencia, todo camino torcido. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y me vuelvo a ti arrepentido y arrepentida. Y creo que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpia de toda contaminación y de todo pecado. Y creo lo que tu palabra dice, que si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Y yo me declaro libre por las virtudes del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a partir de hoy determino vivir y caminar en obediencia hasta la final trompeta, donde seremos arrebatados de esta tierra. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera, si alguien de los que hizo esta oración valientemente se quiere poner de pie. Si alguien hizo esta oración y quiere públicamente anunciarlo, mostrarlo y quiere ponerse de pie, puede hacerlo con toda confianza. Pero lo más importante es que eso se convierta en una convicción para su vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la cobertura de Dios siga estando sobre ustedes.